toca la oportunidad de poder escuchar a Eric Armijo Méndez. Eric Armijo es ingeniero de sistemas y tiene dos maestrías, una maestría en geografía y otra en inteligencia de negocios. Él es de las muy pocas personas, ha ganado él la distinción de la beca Fulbright para estudios de posgrado en Estados Unidos. Quizás es la beca más importante que se da, ¿no?, a los países latinoamericanos. Y además él tiene mucha experiencia en geomática y en tecnología de información. Y él es ha sido docente de posgrado en nuestra universidad, ¿no? Bueno, con esa breve presentación, eh, por favor, Eric, la pantalla es tuya. Muchas gracias, Germán. Buenas noches. Como adelantó la persona que me precedió, he sido docente de posgrado. Voy a saltarme esto porque ya fui presentado. Hoy día haré una presentación. Lo que ustedes verán a continuación es una presentación que va a ser luego compartida con ustedes, así que no se preocupen demasiado en estar anotando todo lo que aparezca. Voy a cubrir un tema que espero que sea inspiración para algunos proyectos que se van a hacer en la Hackathon. El tema central es lo que se llama analítica de datos, que explicaré en la siguiente diapositiva. Entonces, comencemos hablando de la universidad. Como esta Hackathon está centrada en la Universidad Pública de Santa Cruz, quería recordarles que una universidad es una organización compleja. Imaginémonos que la universidad está compuesta de gran cantidad de personas, tiene muchas facultades, tiene muchas secciones, muchas unidades que trabajan juntas para ofrecer servicios y productos que son demandados por lo que podríamos llamar que son clientes, que son los estudiantes y otras organizaciones que trabajan con la universidad, por ejemplo, en el área de investigación. Ahora, una universidad tiene, al mismo tiempo, genera datos. Una universidad compleja, una organización compleja, utiliza procesos y esos procesos están asociados con datos. Tomemos en cuenta, por ejemplo, lo que tenemos aquí en la imagen de abajo, todo el proceso de admisión que ocurre de estudiantes en la universidad, está asociado con gran cantidad de datos que se recogen de las personas y que son procesados de alguna manera. Por sí solo, todo ese trabajo de recoger los datos y luego procesarlos, aprovecharlos, representa un desafío para una organización como la universidad. Hay todo un esfuerzo que se hace de equipos de gente especializada en procesar esos datos. Entonces hay todo un desafío que ocurre cuando se trabaja con datos. Ahora, junto con el desafío, hay lo que se llama una oportunidad. En el siglo XXI, las organizaciones que logran darse cuenta tienen a los datos como una gran materia prima. De hecho, se empieza a hablar de que los datos son lo que sería en el pasado el petróleo. Una materia prima capaz de dar gran valor adicional a las empresas, capaz de dar una ventaja estratégica, capaz de abrirle nuevas oportunidades. Entonces, es importante que una institución como la universidad no pierda de vista eso, la importancia, el gran valor que pueden tener los datos para su funcionamiento. Ahora, para que los datos tengan sentido, para que todo ese trabajo, todo ese esfuerzo de recoger los datos y trabajarlos tengan sentido, los datos necesitan ser interpretados, necesitan ser analizados, entendidos, en general, trabajados para guiar acciones. Por eso se habla mucho de que datos tienen sentido en las organizaciones, en el sentido que en la medida en que ayudan a la toma de decisiones. Entonces es importante que cuando piensen en sus proyectos no pierdan de vista eso. Datos asociados a toma de decisiones o en general a acciones que se van a dar en la universidad. Ahora, para que exista un trabajo con los datos, entra el concepto de analítica de datos, que es el que voy a describir a continuación. Cuando
generamos utilidad, cuando convertimos los datos en información útil mediante alguna transformación, estamos hablando de lo que se llama análisis de datos en general. Eso es algo que se aplica en muchos contextos, en las ciencias, en los negocios, en las áreas sociales, en todo tipo de áreas. El análisis de datos consiste en entender los datos, procesarlos para generar algún valor agregado, información útil. En el contexto de las empresas o en un contexto de una organización grande como la universidad, presento un nuevo concepto, analítica de datos. Cuando me refiero a analítica de datos, me estoy refiriendo a que utilizamos una serie de recursos más especializados. Aquí estamos hablando de tecnologías de la información, procesos, una serie de herramientas, una serie de personas con capacidades específicas que procesan estos datos y que ayudan a lo que se llama la toma de decisiones. Las decisiones de negocio son en general todas las grandes decisiones, todas las decisiones que la institución, por ejemplo, la universidad necesita tomar. Cuando la universidad tiene recursos como, no sé, el uso de aulas, el consumo de energía eléctrica, todo tipo de recursos, necesita estar constantemente decidiendo cómo va a utilizar su presupuesto para asignar esos recursos. Entonces aquí es donde entra la analítica de datos como una herramienta de apoyo para que las decisiones sean efectivas. Les pongo un ejemplo. La universidad tiene una gran cantidad de vehículos. Esos vehículos, los micros, autos, necesitan tener asignados choferes y para que sean usados de la mejor manera, se necesitan asignar en ciertos días y de una cierta manera. Aquí es donde entra el uso de datos como una manera de apoyar el uso eficiente de recursos como los vehículos. Cuando hablamos de análisis de datos, se parte siempre de una necesidad o de un problema que tiene la institución, y lo que se busca es que datos apoyen la búsqueda de soluciones o la toma de decisiones relacionadas con ese problema. En el caso de los vehículos, esperaríamos tener registros o algún tipo de datos que se recogen sobre los vehículos y sobre los choferes que permitan la mejor asignación de este recurso para el uso eficiente. Entonces, convertimos la necesidad o el problema, que es un problema humano, en un problema informático que luego puede ser trabajado en ese ambiente de tecnologías de información con personal especializado. Cuando hacemos análisis de datos, existen varias consideraciones que necesitan hacerse. Yo, para fines de brevedad, porque este es un tema que puede ser bastante amplio, voy a cubrir algunos consejos o consideraciones que considero importantes y que pueden ser útiles para sus proyectos. Por ejemplo, si es que deciden incorporar el análisis de datos en sus proyectos, no se olviden de partir siempre de comprender bien el problema o la necesidad que tiene la institución, la universidad. Ese problema luego se volcará en la descripción de su proyecto en una serie de preguntas que ustedes intentan responder mediante el análisis de datos. Por ejemplo, ¿cuándo deberían asignarse los micros? ¿En qué horarios deberían asignarse los micros? ¿En qué momento deberían asignarse choferes? ¿En qué momento deberían asignarse presupuestos para comprar unos nuevos vehículos? Entonces, esto es un ejemplo de preguntas que nos hacemos que pueden ser atendidas por el análisis de datos. Ahora, esas preguntas necesitan estar respaldadas por conocimiento más profundo que se hace sobre la institución. Está comenzando a trabajar con análisis de datos y entrevistar a las personas que conocen el día a día de la institución. Entonces, para cuando hagan su proyecto, no olviden visitar a las secciones de la universidad que tienen los datos, pero además que conocen cómo funciona esa sección, cómo funciona la universidad en esa parte,
para manejar el recurso. De ese conocimiento inicial aparecerá la necesidad de recolectar datos, esto que ven en esta cajita que dice dato. Esos datos necesitarán recogerse y transformarse, y mediante el análisis propiamente que se dice, se generarán resultados o se atenderán consultas, y de ese resultado del análisis se necesitará hacer una presentación de los resultados típicamente en un formato visual. Más adelante voy a explicar por qué visual. Y luego intentaremos responder a esas preguntas y demás, y posiblemente se generen nuevas preguntas. Entonces, esto normalmente tiende a conocerse como un ciclo. Nuevo conocimiento que se genera de la institución, nueva comprensión de la institución, tiende a generar más preguntas, pero eso es algo deseable, eso es un círculo deseable. Entonces, recordad, comencemos definiendo bien el problema, entendiendo bien cuál es la necesidad que existe en la universidad, pero además una necesidad que pueda ser de cierta manera atendida por trabajo con datos, análisis de datos. No hay que perder de vista las visitas a trabajar con la gente, posiblemente recurrir a información secundaria como encuestas o informes, que nos permitan entender bien dónde hay la necesidad. No hay que perder de vista de que los datos, como normalmente los recibimos o como los conseguimos, no siempre están listos para ser trabajados. Entonces se necesitan hacer lo que se llama la preparación de los datos. Comenzamos, por ejemplo, revisando los datos que recibimos. Necesitamos tener una primera idea de qué se está recibiendo de datos. Puede que, por ejemplo, nos estén enviando una lista de alumnos o una lista de choferes, como el ejemplo que estaba diciendo, y por algún motivo, algún atributo o alguna columna de los datos de esa persona no ha sido completada. Entonces tenemos lo que se llama vacíos o datos nulos. Si estamos trabajando con datos de admisiones, de registros de la universidad, sería interesante tener una idea de los rangos de edades que aparecen, porque puede que por algún error se haya ingresado de manera errónea algún valor, un valor muy alto. Y así, tener una primera idea de qué es lo que recibimos es lo que se llama el proceso de descubrimiento de los datos, la exploración de los datos. Para eso quería recordarles que existen algunas herramientas que posiblemente ya conocen. Excel es una de las herramientas más usadas, no necesariamente muy avanzada, pero tiene grandes capacidades para revisar datos que van circulando en la universidad. Existe un componente extra, un complemento que se llama de Excel, que se llama Power Query, que permite generar reportes o consultas más avanzadas a Excel. Para los que están en el área de informática, existen por lo menos 2 lenguajes de programación que están muy orientados a trabajar con esta primera parte de los datos, que son R, que es inicialmente un entorno estadístico, pero que además tiene otras capacidades, y Python o Python, un lenguaje que también ha surgido mucho para trabajar con esta primera parte de los datos. Un ejemplo de las consideraciones que hay que tener con los datos. No falta que algunas veces los datos están registrados de manera irregular, esto que llamamos formateo irregular. Algunos se escriben con mayúsculas, otros con minúsculas, no existe una consistencia en la manera como se presenta. Hay veces que hay alguna columna o un campo que se llama que falta, entonces hay que tomar una decisión de qué hacer con esos registros. Hay veces que aparecen duplicados, la misma persona, y hay que tomar una decisión de qué hacer con esos duplicados. Hay signos de puntuación que se ingresan, por ejemplo, en un número de teléfono, y hay que ver si eso es consistente a lo largo de todos los registros. Esto es un ejemplo de la limpieza o de la estandarización que se necesita hacer al comienzo de los datos. Y entrando propiamente en el análisis, una vez los datos están suficientemente preparados, listos, limpios, es cuando empieza la parte más interesante del análisis, donde se empieza a hacer consultas más avanzadas y cuando se le empieza a pedir sacar más valor agregado a los datos.
A su izquierda tiene un ejemplo de lo que se llama un análisis de series de tiempo. Imagínense que este gráfico está representando el crecimiento de la población estudiantil en la universidad. Esa línea azul está intentando predecir cómo se está comportando ese crecimiento de la población estudiantil. Entonces, en el proceso de análisis propiamente, lo que se llama la generación de los modelos, se intenta capturar mediante el modelo el comportamiento del fenómeno, en este caso el crecimiento de la población estudiantil. Entonces esta línea azul intenta predecir, es la representación de nuestro modelo, cómo se va a comportar la población estudiantil en el futuro. Asumimos que esto es algo que desea la universidad saber para luego tomar previsiones por disponibilidad de aulas o cosas como esa. Otro tipo de modelos que se pueden generar en el análisis propiamente es esto que ven aquí a su derecha, lo que se llama agrupamiento, en inglés clustering. Aquí estamos representando varios atributos de, por ejemplo, los estudiantes. En un eje podría ser que estemos representando edades, o en el otro estemos representando, no sé, estrato social o tamaño, cualquier atributo. En esta otra técnica de modelado, le pedimos a la herramienta que nos represente cómo están los atributos de la población estudiantil, por ejemplo, y podemos descubrir si entre todos los integrantes de la población, por ejemplo, entre todos los estudiantes, existen algunas personas que se parecen más entre ellas que respecto a otras. Podría ser, por ejemplo, un grupo que se refiera a, no sé, nivel de preparación en colegio, conocimiento de matemáticas. Entonces puede haber que haya un grupo que claramente resalte con respecto a otros, o que sea un manejo del idioma, cualquier atributo que queramos representar. Entonces, en esta técnica lo que se pide es que nos represente en el modelo cómo podríamos dividir, o lo que se llama segmentar la población, de manera automática, de manera con los valores que los atributos mismos nos entregan. Otra técnica de modelado que se utiliza es algo que se llama los árboles de decisión. Le entregamos a la herramienta todos los atributos que conocemos. Por ejemplo, le decimos todo lo que conocemos sobre los estudiantes y intentamos hacer predicciones, o le hacemos preguntas luego al modelo para que nos agrupe o nos clasifique a los estudiantes de alguna manera. Entonces puede que resulte que el modelo descubre que estudiantes que tienen una cierta edad y que están cursando una cierta carrera tienen preferencia por salir, graduarse en una cierta cantidad de años. Si logramos capturar a partir de los datos la realidad, luego le podríamos hacer preguntas al modelo para futuros estudiantes. Podríamos decirle, por ejemplo, un nuevo estudiante que está ingresando con 50 años, ¿en cuánto tiempo predecimos que se va a graduar? Este es el tipo de respuestas que pueden responder este tipo de técnicas. Existen muchas más, estoy representando aquí a la derecha algunas, esto va a quedar para que después las consulten. Existe una gran cantidad de información sobre estas técnicas en internet. Incluso puedo estar, me podrían contactar después si quieren que les haga notar en qué lugares buscar. Pero hay muchas maneras de trabajar los datos, muchas maneras de analizar los datos. Ahora, como pueden imaginarse, los modelos, el trabajo con los datos termina en resultados, y los resultados son deseables que se presenten de manera visual. Les voy a hacer un pequeño ejercicio. Miren rápidamente y lean todo el texto que tienen en pantalla. Cuando por primera vez yo vi este gráfico, nos decía que miremos a la derecha, había claramente una flecha
que nos apuntaba hacia otro lugar. Y esto es un pequeño ejemplo del tremendo poder que tienen los gráficos o la representación visual en general para guiar la manera como leemos los datos o como leemos la información. Cuando trabajamos con datos, especialmente con grandes cantidades de datos, y tenemos que entender los datos o tenemos que reportar los resultados, el uso de gráficos ayuda fuertemente a entender lo que se quiere presentar. Hay una gran diferencia en presentar resultados como simplemente tablas de números y presentar resultados como los que vemos aquí ahora, una representación con gráficos de barra, de torta, con anotaciones. Entonces, la recomendación que quisiera hacerles es no desaprovechen. Cuando tengan que reportar resultados en sus proyectos, hagan uso de gráficos especialmente para el componente final de presentación de sus resultados. Le va a ayudar mucho a que quienes estén mirando su presentación entiendan más fácilmente sus resultados. Y esto es válido tanto para una hackathon como más adelante cuando estén trabajando en cualquier empleo que ustedes deseen. El componente visual ayuda notablemente. De manera que no es fácil de explicar, el ser humano se ha evolucionado para entender más fácilmente los gráficos que números sueltos que se pueden presentar en una tabla. Y bueno, para trabajar este componente de visualización de datos les hago mención de algunas herramientas. Nuevamente Excel entra aquí. Mucha gente utiliza Excel para los gráficos estadísticos, pero existen algunas herramientas más que aparecen listadas. Tiendo a preferir las herramientas que son de acceso libre o gratuitas, como las que tienen a continuación, Flourish, DataWrapper. Existe una que también produce Microsoft, que es esta última, pero es pagada. Entonces, denle una mirada a la herramienta. Si desean un poco más de información, pueden contactarme para que les apunte a dónde mirar más sobre estas herramientas. Estas herramientas lo que recogen son los datos buscados de tablas o de planillas y las convierten en estos gráficos estadísticos más avanzados que han visto anteriormente. Ahora, para inspirar alguna de sus ideas o para complementar alguna de las ideas que ustedes ya tienen sobre sus proyectos, me gustaría hacer un repaso de algunas aplicaciones que ya están dándose en el mundo del análisis de datos en el contexto de una universidad. Por ejemplo, algo que ya está ocurriendo es que las universidades utilizan los datos y más propiamente el análisis de datos para hacer seguimiento a los servicios que brinda. Imagínense una universidad más moderna en la que todo acceso a las áreas de servicio viene asociado con una tarjeta magnética que les da acceso al lugar. Si ustedes tuvieran que entrar a las áreas deportivas, a las áreas de comidas, a las áreas de atención de salud con una tarjeta magnética, esa sería una manera de que la universidad pueda hacer seguimiento de los usos que ustedes hacen de los servicios. Entonces, en la medida que la universidad pueda saber cuándo los alumnos hacen uso de las instalaciones, por cuánto tiempo lo hacen, cuán regularmente lo hacen, eso les permite a la universidad pensar en mejorar la calidad de atención. Por ejemplo, puede la universidad darse cuenta de que la gente tiende a utilizar las instalaciones deportivas en fin de semana más que entre semana. Entonces podría buscar alguna manera de promover que no esté tan concentrado el uso de una cierta infraestructura para que sea más armónica, que no haya tanta concentración de gente en los lugares. Otra aplicación. Al final de muchas materias que ustedes toman, algo típico es que se les pide una retroalimentación sobre la materia. Entonces le piden un cuestionario, muchas veces que son anónimos, donde se da la opinión sobre cómo ha estado el avance durante esa materia. Algunas veces
se pregunta sobre el docente. Entonces, imagínense qué pasaría si la universidad tuviera registrado en alguna gran base de datos toda esa retroalimentación y además se pudiera hacer un seguimiento histórico de todas esas retroalimentaciones. Imagínense, permitiría, por ejemplo, detectar en el momento apropiado si alguna materia está siendo bien aprovechada, si en general hay satisfacción con la materia, con el docente, si hay algo que necesite cambiarse. Este es del tipo de resultados que lleva a acción. O sea, en la medida que entendemos cómo evalúa el estudiante, la carrera, el programa de estudios puede tomar alguna acción para mejorar o mantenerse con lo que está haciendo si es que hay una buena evaluación de esa materia, ¿no? Otro ejemplo. Hay estudiantes que destacan especialmente en los programas de estudios, en las carreras, y sería interesante entender cuáles son los factores que ayudan a guiar ese éxito. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la universidad tuviera acceso a datos demográficos más detallados sobre los estudiantes? Si tuviera una mejor comprensión de qué tipo de hogares está viniendo, qué tipo de familia, qué tipo de estrato económico, qué tipo de indicadores, no sé, de salud. Y eso empezar a asociarlos con el rendimiento académico que está ocurriendo. Podría intentarse predecir o podría intentarse entender qué atributos o qué características hacen que estudiantes destaquen especialmente. Puede que lo que está faltando es un refuerzo en alguna materia que es clave en todas las carreras. Por ejemplo, un bajo rendimiento de matemáticas. Y eso a la larga es clave para los alumnos más destacados de tener un fuerte base de matemática. El entender qué hace que los alumnos tengan éxito ayuda a más adelante reforzar en general todo el rendimiento de la universidad. Aquí hay un ejemplo que pareciera muy tonto, ¿no? Para una universidad que trabaja con muchos estudiantes extranjeros, resulta que en el primer año el 69% de estudiantes mencionaba que tenía nostalgia de su casa. Y esa nostalgia se veía reflejada en bajo rendimiento académico. Si supiera la universidad de esto, podría tomar alguna acción para facilitar la conexión, para mantener la conexión con el lugar de origen y que ese factor psicológico no sea algo que vaya en desmedro del rendimiento académico. Mercadeo. La universidad, aunque sea pública, necesita estar promocionándose y compite de cierta manera con otras universidades públicas o con universidades privadas. Entonces necesita apoyar todo su trabajo de mercadeo también con datos, con análisis de datos. Por ejemplo, necesita entender cuáles son las carreras que van a ser demandadas en el futuro, cuáles son las expectativas de los estudiantes, si necesita hacer una promoción en redes sociales, cuáles son los medios más efectivos para llegar a los estudiantes, porque incluso las redes sociales van pasando de moda de tiempo en tiempo. Yo me entero recién que Facebook ha dejado de ser la red social más utilizada y existen otras, no sé, como TikTok o otras que pasan a ser más interesantes. Entonces, si tuvieran que hacerse decisiones de promoción, lo ideal es que sean respaldadas por datos, que haya un trabajo de análisis que respalde a decidirse por tal o cual canal para hacer la promoción de la universidad. Una aplicación más avanzada. En una universidad de Estados Unidos se identificó que había un problema de retención de estudiantes. Resulta que estudiantes después de una cierta cantidad de años no lograban graduarse. Esta universidad lo que hizo fue empezar a recolectar datos sobre esos estudiantes para tratar de identificar cuáles eran los factores que trataban de explicar que abandonaran la carrera, que no llegaran a graduarse. Y
de ese análisis generaron un sistema que les mostraba con colores la lista de los estudiantes y con colores especialmente llamativos los estudiantes que se asociaban con riesgo de abandono. Los factores pueden haber sido muchos, no están listados aquí cuáles eran los factores, pero el hecho que la universidad pudiera entender qué era lo que llevaba a que los estudiantes abandonen, permitió que la universidad tome acciones. Por ejemplo, en algunos casos se identificó que lo que faltaba era un mayor apoyo de los tutores, que los profesores necesitaban en una etapa temprana ofrecerle o recordarle a los estudiantes que podían tener un apoyo adicional. Y gracias a eso, gracias a la asignación de apoyo adicional, se sabe que esta universidad aumentó su tasa en general de retención de estudiantes, lo que a la larga es algo positivo, es algo altamente deseable, el que una universidad tenga más graduados que llegan a culminar con título en las carreras, ¿no? Uno de los últimos aplicaciones, la última aplicación que voy a presentar. Imagínense un caso nuevamente más avanzado, que tienen ustedes un programa de estudio de más largo plazo. Por ejemplo, algunas facultades tienen programas de doctorado, que son programas que duran 4 o 5 años. Imagínense si tuviéramos una base de datos grandes de anteriores alumnos que han tomado programas similares. Le podríamos pedir a un modelo de análisis de datos que a partir de test de personalidad, información que tenemos sobre los requisitos que tiene el programa de estudio y logros académicos pasados, podríamos pedirle al sistema que nos diga cuál es la probabilidad de que este nuevo postulante o esta nueva postulante complete el programa de estudios. Puede que el modelo nos diga que estudiantes que han sido especialmente destacados en las áreas sociales tienen el programa que otros que son de áreas de ingeniería. O sea, estoy inventándome. Un sistema como este, un ambiente de análisis como este, nos ayudaría a asegurar que los estudiantes que se reciben, que se aceptan, son los que a la larga van a completar su programa de estudio, una mayor efectividad en el trabajo de la universidad. Y bien, cerrando la presentación, con muy pocas palabras voy a recordarles lo que cubrí anteriormente. Una universidad, como una organización, necesita reconocer como de gran valor los datos. Ese valor tiene sentido en la medida que los datos generan acciones o generan toma de decisiones. Es clave al inicio de cualquier estudio con análisis de datos el identificar bien o el entender el problema o la necesidad, porque eso luego va a guiar todos los siguientes pasos. El análisis de datos es una serie de pasos. Hemos visto que tiende incluso a llamarse como un ciclo, porque tiende a generar vuelve a iniciarse el proceso. Y existen múltiples ejemplos, múltiples aplicaciones en el mundo en que una universidad se ve beneficiada de trabajo con análisis de datos de manera avanzada. Una universidad que no aprovecha sus datos, que no echa mano a análisis de datos, podría verse como esto: mantenerse en el pasado, en la prehistoria, mantenerse atrasada. Y bueno, con eso cierro. Puedo imaginarme que pueden haber muchas preguntas. Les dejo, ponga a su consideración mis datos de contacto. Hay mucho más que se puede decir, pero el tiempo nos limita aquí a hablar más. Y con eso finalizo. Bueno, muchísimas gracias, Eric, por tu presentación. La verdad que el tema que has tocado es transversal a todos los participantes, ¿no? Porque te comento que aquí en el Hackathon están participando estudiantes de 36 distintas carreras.
Imagínate eso, ¿no? No es solamente del área de ingeniería o de sistemas, ¿no? También hay estudiantes de medicina, de trabajo social, de, de derecho, que todos en el fondo también ven este análisis de datos, ¿no? Entonces yo creo que ha sido bastante rico poder escucharte y poder ver la posibilidad de que, o sea, visualizar más claramente lo que pasa en la materia, ¿no? Sí. Ah, Si hubiera alguna uh-huh. pregunta que pueda atender ahora, olvidé de invitarlos a que hagan sus preguntas, sus comentarios. Adelante, por favor, si tienen alguna consulta, algún comentario. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Disculpe, Germán nos envió una lista de números, ¿no? De personas a los que tal vez podríamos hablarles para conseguir información, no datos. ¿Usted cómo ve o la facilidad de conseguir esta información? Porque, bueno, yo pienso, ¿no? Que tal vez conseguir en los registros, ¿no? De estudiantes, los años de entrada o cuánto tiempo llevan en la universidad, pienso que no puede ser tan sencillo, ¿no? Algo que es clave es que ustedes se asocien con la sección que podría beneficiarse de los resultados que ustedes generen. Entonces, imagínense que la misma sección de admisiones tiene interés o algún momento ha querido hacer un análisis, pero no ha tenido tiempo o no ha tenido gente. Para mí la mejor manera es acercarse de manera abierta queremos trabajar con ustedes. Incluso ellos mismos podrían guiar, como les digo, ellos mejor que nada saben las necesidades o los problemas. Ellos podrían guiar de hacia dónde, qué tipo de consulta necesita hacerse, qué tipo de análisis necesita hacerse. Podría ser que porque es muy sensible, ciertos registros no van a poder ser accedidos, pero incluso si esos registros solamente quedan en computadoras de ellos o nunca puedan poder ser publicados, incluso así, ellos tienen posibilidad de abrirles las puertas. Es clave que la sección con la que trabajen vea el beneficio del aporte de ustedes. En algunos casos, las instituciones que tienen datos sensibles le hacen firmar a uno lo que se llama un acuerdo de confidencialidad o algo así. De manera que los datos que ustedes reciben no pueden ser publicados fuera de la universidad o en ningún otro medio, solo queda para uso de la universidad. Esa podría ser una posibilidad. Otra posibilidad es que trabajen ustedes en los mismos ambientes de la universidad, no sé, los datos o en casos muy sensibles, el análisis de datos se hace, por ejemplo, eliminando algunas columnas que son delicadas. Por ejemplo, si ustedes van a generar, no sé, algunas estadísticas de estudiantes, puede que eliminen los nombres de los estudiantes y los datos de código que permitan que ustedes luego identifiquen a personas específicas, ¿no? Entonces, esa es otra manera de acercarse a las secciones de la universidad. Sugerirles que los datos que ustedes reciben para que no haya susceptibilidad sean anonimizados, que se llama. Se le quita todo el componente que pueda ser delicado, datos específicos de personas, para que lo que ustedes trabajen de todas maneras mantenga valor, pero sin que ponga en juego la privacidad de los estudiantes, ¿no? Pero es clave, acérquense a las secciones, necesitan convencer, esa va a ser la primera presentación que van a hacer dentro de la hackathon, convencer a la sección con la que van a trabajar de que la aplicación que van a hacer o que podrían hacer es algo de valor para ellos. Y nada mejor que explicarles qué tipo de valor es para ellos. O por último, le preguntan, ¿qué tipo de análisis o qué tipo de trabajo con los datos podría aumentar el valor de los datos que ustedes ya tienen? Y esto es algo, esa capacidad de convencer, de trabajar con los datos es algo que les va a servir para el resto de su vida profesional. Cuando ustedes tengan que conseguir trabajo y acercarse a una institución a dar un servicio, necesitan lo mismo, convencer que lo que están haciendo, el trabajo con los datos que van a hacer,
les sirve, de manera que ellos puedan ceder sus datos o darles acceso a los datos. Complementando los contactos, la lista de contactos que les pasé a ustedes, son gente que ya se ha hablado, que están dentro de la comisión organizadora y que pertenecen a las unidades administrativas. Ellos ya están en conocimiento de que ustedes se van a comunicar con ellos, obviamente con toda la educación y guardando, como decía, el anonimato de la base de datos que te pidan, ya hasta que te faciliten, podés hacer las consultas. Si es que no te las llegaran a facilitar, podés conversar conmigo, yo directamente también converso con ellos, ¿ya? Para ver la forma de arreglar. Pero como en este hackathon lo que necesitas es presentar un modelo, una propuesta, ya sí o sí te van a facilitar una base de datos, ¿no? Eric, una consulta así complementando. Cuando yo he solicitado base de datos ahí en la universidad, siempre me pasan un TXT, lo convierto a CSV y de ahí comienzo a trabajar, ¿no? Ya hay técnicas que te demora una par de horas hasta un día, ya acomodando los datos para que puedan ser manejables, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación le darías a los muchachos, no? Porque sí o sí te van a dar un TXT. Sí. El formato más usado en los análisis es un formato que se llama texto delimitado por comas, CSV, que es un formato de texto también, que se puede exportar directamente desde Excel. Si ustedes alguna vez tienen una planilla de Excel con filas y columnas, utilizan guardar como, tienen la opción de exportar los datos a texto delimitado por comas o CSV, y es un formato de los más usados, si no el más usado para cualquiera de estos programas que les he mencionado, las herramientas de software que he utilizado. La segunda, posiblemente más utilizada, es el formato de planilla que tiene Excel. Ahora, los otros formatos tienden a requerir transformaciones, ¿no? Si reciben PDFs, es de los formatos más feos para procesar, porque tiende a ser difícil extraer los datos que tienen los PDFs. Pídanle datos, un formato con el que ustedes puedan trabajar los datos. Excel o texto delimitado por coma, CSV. Ok. ¿Más preguntas, por favor? Buenas noches, Germán. Buenas noches, ingeniero Eric, y a todos los presentes. Buenas noches. Quería hacer una pregunta. Te hablo del tema un poco con las redes sociales. Comentó que Facebook ya no es la red social más empleada, ¿no? Ahora es TikTok, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos evaluar, digamos, un proyecto, evaluar TikTok va a funcionar para ¿no? ¿Cómo podemos evaluar una red social? Esa es mi pregunta específica. Sí. Si estamos tomando el caso del ejemplo que hablé de la promoción de la universidad, que puede ser la promoción de alguna carrera o de alguna facultad, normalmente el seguimiento de la efectividad de las redes sociales tiene que estar acompañado de alguna herramienta de colecta de datos. Típicamente son entrevistas o cuestionarios que ustedes comparten. Lo que necesitan es identificar, por ejemplo, cuál es su público objetivo. ¿A quiénes necesitan entender como público objetivo? Por ejemplo, si van a lanzar una carrera de, no sé, cualquiera, áreas económicas, sociales, cualquier carrera, necesitan tener una idea de qué rango de edades o qué grupos de personas son las que podrían ser interesadas en esa nueva carrera. Y lo que normalmente ocurre es se manda a la gente o se pide a la gente que llene formularios o se las entrevista para hacer seguimiento a esas personas. Mientras más personas existan, mejor, mayor el grupo objetivo. Y de esas encuestas que se hacen, se conoce justo este tema de las redes sociales. Se le podría preguntar a las personas, ¿ustedes qué redes sociales ocupan? ¿Con qué frecuencias las utilizan?
¿qué uso le dan a las redes sociales? Porque además hay diferentes usos, ¿no? Hay personas que hacen uso de redes sociales simplemente para entretenimiento, otras lo utilizan para respaldar su trabajo, para informarse. Es importante entender cuál es el uso que se le da a las redes sociales. Y eso hay que preguntar a la gente, o sea, no hay una manera automatizada de saber. Algunas empresas lo que hacen es mandar gente a la calle y les preguntan a las personas. Otras tienen acceso de enviar remotamente por correo electrónico o por WhatsApp o por otro medio las encuestas y piden a la gente que responda. Todo esto es algo que manejan más las personas que hacen campañas de publicidad, por ejemplo. La gente de marketing se ha vuelto experta en estos temas, ¿no? Tienen gente que contratan y que hacen justo esa salida a la calle o contacto con los potenciales clientes o potenciales, en este caso, usuarios, estudiantes de esa carrera. Una pregunta más, ingeniero Eric. Por ejemplo, si yo quiero trabajar, actualmente ya apliqué un proyecto en un departamento para mejorar la difusión, pero yo me basé en la red social de Facebook, vinculándola con ManyChat. Lo único que va lo que tiene, ¿no? Facebook y lo que cada tiene. ¿Eso puede ser válido para un proyecto o, por ejemplo, yo estaba midiendo la difusión de información, entonces el alcance que tuvo mis publicaciones fueron en base a un objetivo de 750 personas, pero sobrepasaron a 1.600 personas. Ese fue el alcance que tuvo cada publicación. Entonces, ¿eso puede ser válido para un proyecto o no es válido para un proyecto? Es clave al inicio que se hagan las preguntas de qué es lo que quiero entender o qué es lo que quiero conseguir. Si su meta era llegar a un cierto número de reacciones a su publicación, por lo que me dice ya lo ha conseguido. Pero hay preguntas adicionales que necesita hacerse. ¿Cuál es el público al que quiere llegar? Existen, por ejemplo, algunas herramientas dentro de Facebook que le permiten a usted conocer eso. Por ejemplo, cuando se abren cierto tipo de cuentas de Facebook, hay todo lo que se llama, no sé si cómo lo llaman, analítica justo de la interacción que existe en Facebook. Y Facebook mismo le puede responder preguntas, por ejemplo, a ¿qué rangos de edades son las personas que reaccionaron a su publicación? ¿Qué segmento económico? ¿O desde qué lugar se conectaban las personas que reaccionaron a su publicación? Eso es algo que Facebook tiene como parte de sus herramientas de análisis. Entonces, dele una mirada, busque en analítica o análisis de datos con Facebook y dele una mirada si está utilizando el tipo de cuenta adecuado que le permita hacer justo ese análisis. ¿Tenemos más preguntas, jóvenes? A ver, anímense. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, adelante. Ya, buenas noches, Germán, buenas noches, ingeniero Eric. Bueno, usted mencionó, pues, que las imágenes, o sea, la imagen tiene más impacto que el texto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mi pregunta puede ser que no esté muy entrado lo que son los datos. Básicamente que si es que las imágenes, o sea, cuando busquemos a las organizaciones para trabajar, ¿no? Para que nos den los datos, para que colaboren con nosotros, ¿será que lo de las imágenes también las podríamos utilizar para convencer justamente a esas organizaciones? Esa sería mi pregunta, más o menos. Por ahí iba
la mención que hice en la diapositiva. Cuando toque a ustedes informar de sus resultados, hagan la prueba de incorporar imágenes o gráficos o representación visual de sus datos ustedes mismos, entre la gente del mismo equipo. Hagan la prueba de simplemente mostrar los datos como una tabla con filas y columnas y hagan la prueba de hacer alguna representación gráfica, algún gráfico estadístico. Lo más posible es que van a poder representar, se va a poder entender más fácilmente el resultado si está en forma visual. Ahora, no es suficiente con solo el gráfico, es importante que ustedes expliquen el gráfico. No siempre el gráfico es evidente o se entiende por sí solo. Entonces, por ejemplo, va a ser importante el uso de colores, el tipo de texto que utilizan, de qué manera, si lo ponen horizontal o vertical. Los gráficos son útiles, son más fáciles de entender que los números, pero también los gráficos tienen ciertas consideraciones que se necesitan seguir. En general, mi recomendación general es hagan uso de gráficos para su resultado. Para que tengan claro lo siguiente, ¿no? No solo es necesario, o sea, no es solo una opción, el tema de analítica de datos para mostrar resultados que puedan traer beneficios a la universidad, ¿no? Como parte de un proyecto de hackathon. También para justificar un problema, me parece que todos los grupos deberían utilizar un poco de analítica de datos. Ahorita tenemos 24 grupos y nos vamos a quedar con 20, ¿no? Pero, por ejemplo, para justificar el problema, no sé, pues, ¿no? Falta de limpieza en los jardines. Se ve que tenemos, no sé, pues, ¿no? 10.000 metros cuadrados de áreas verdes, sin embargo, hay 8.000 que están sucias, ¿no? Y eso lo pueden mostrar gráficamente, ¿no? Para impactar en la, ¿cómo se llama? En la definición del problema, ¿no? Sí. Algo que mencioné al inicio es que en el inicio del proceso de análisis de datos, la comprensión de los datos también se puede apoyar en gráficos. Lo que mencionaba Germán. Si pueden representar los datos que ya tienen acceso o el conocimiento que ya tienen, aún en la etapa inicial ya les ayuda a la representación visual. Más preguntas, jóvenes, anímense. Bueno, en todo caso, esperemos que hayan picado, ¿no? Con nuevas ideas, que estén pensando en su problema, en definirlo, ¿ya? Y muchísimas gracias, Eric. Ya contamos con su colaboración para más adelante, por favor, si los muchachos tienen consultas, ¿no? En alguna otra oportunidad, que los pueda apoyar. Claro que sí, reitero mi invitación a que me consulten o me contacten si tuvieran alguna pregunta más sobre las herramientas que he sugerido o sobre los pasos a seguir con el análisis. Con gusto les puedo responder preguntas puntuales o a guiarles a dónde hay más recursos en Internet, que existe una gran cantidad de recursos en Internet para profundizar en este tema. Bueno, jóvenes, entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Disfruten su fin de semana. ¿Ya? Entonces, con esto, muchísimas gracias, Eric, por su tiempo también y por su experiencia. Con esto damos por finalizado el taller. ¿Les parece? Nos vemos. Gracias. ¿Ya? Muchas gracias, muchas jóvenes. gracias. Hasta luego. Ha sido un gusto. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Germán. Excelente ponencia. Gracias. Gracias. Hasta luego. Luego, muchas gracias. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego.